si hay un tema que distingue de una manera absolutamente diferente al resto de las religiones, si hay algo que distingue claramente a la fe cristiana del resto de las demás religiones, es la resurrección. Eso es un tema absolutamente único dentro de las religiones. No existe ningún otro líder. Jesús es un líder único, imposible de ser imitado. Es el único líder que hubo a lo largo de la historia, líder religioso, que profetizó y que dijo que iba a morir y que iba a ser ajusticiado por los judíos, pero no solo que iba a morir, sino que además iba a resucitar. Fue el único. Y encima fue el único que lo cumplió. Porque los demás ni siquiera lo pudieron decir, y mucho menos cumplirlo. Pero él sí tuvo el poder para hacerlo. El resto de líderes religiosos van a venerarlos a sus tumbas. Jesús no tiene tumba. Jesús está vivo. Él reina. Está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Está vivo. Y esa es la celebración que recuerda la resurrección. Estamos recordando que Cristo no está muerto, sino que resucitó, que la muerte no le podía retener, como dice Hechos. No podía la muerte. Y eso es uno de los tremendos mensajes que el cristianismo tenemos que seguir anunciando. El Dios al que estamos siguiendo murió, pero ahora está vivo porque resucitó. Eso es lo que dice Apocalipsis. En el capítulo 1, el verso 18, Jesús mismo está anunciando esa realidad a Juan, el apóstol, al que se acerca viendo la imagen del Cristo resucitado, glorioso, majestuoso, y cae de rodillas delante de él, postrado, en temor, reverente. Y Jesús le dice en el versículo 17, dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte no las tiene Satanás, las tiene Cristo. Él es el que tiene el poder y autoridad. No es el diablo, es Cristo el que tiene toda autoridad. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es a Él a quien nosotros estamos adorando y recordando. Y su resurrección fue especial, no fue una resurrección como otros. Jesús resucitó a muchos. La hija de Jairo la resucitó, ¿verdad? Resucitó a Lázaro. El hijo de la viuda de Naín lo resucitó, y otros. Pero ¿qué diferencia hay entre esa resurrección y la de Jesús? Que ellos volvieron a morir. Ellos volvieron a morir, a experimentar la muerte. Jesús vive para siempre y por siempre. Nunca más experimentará la muerte. La muerte no le podía retener. No pudo retenerlo. Y esa es precisamente algo que en esta mañana tenemos que seguir recordando. La resurrección es un tema central en la doctrina cristiana, en la doctrina bíblica. De hecho, las Escrituras hacen depender el Evangelio por completo de la resurrección. Por completo. Si la muerte de Jesús se hubiera quedado en simplemente el sacrificio en la cruz y luego hubiera quedado en la tumba, dice 1 Corintios, dice Pablo, en el versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Jesús no resucitó, si Jesús realmente no llegó a vivir como Él había prometido, ¿qué tenemos? Un rotundo fracaso. Un absoluto fracaso. Eso es lo que hubiera ocurrido. Por muchas razones. Y eso es lo que me gustaría que en esta mañana pudiéramos meditar brevemente algunos aspectos. Hay muchos otros,
pero me gustaría que viéramos la importancia de la resurrección. ¿Por qué hubiera sido un rotundo fracaso si Jesús no resucita? ¿No era suficiente con que Jesús muriera y realmente pagara por nuestros pecados en la cruz? ¿No era suficiente con eso? ¿Hacía falta la resurrección? Bueno, me gustaría que viéramos en esta mañana precisamente algunos aspectos que nos van a ayudar a entender que era indispensable la resurrección. Era un elemento central en el ministerio, en el servicio, en todo la misión que Jesús tenía para poder realmente salvar al ser humano. Y una de las primeras razones es porque la resurrección es la manifestación de la poderosa victoria de Jesús ¿sobre qué? Sobre la muerte. Sobre la muerte. Eso es precisamente lo que encontramos en las Escrituras. Jesús viene a derrotar la maldición que había caído sobre el ser humano. Génesis 3, ¿qué es lo que hacía? Trae la muerte. No solo la física, trae la muerte espiritual, la muerte eterna sobre el ser humano. El ser humano no tiene esperanza. No hay absoluta esperanza ninguna para el ser humano. Y eso es precisamente lo que el Señor había prometido ya en la antigüedad. Si vamos al libro de Oseas, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, del capítulo 13 del libro de Oseas, Dios mismo va a hablar sobre ese plan que Dios tenía. Versículo 14 del capítulo 13 de Oseas dice: de la mano del Seol, está hablando Dios a su pueblo, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y mirad lo que dice ahora, es precioso. Dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Dios no va a tener compasión con la muerte. Dios va a ser la muerte de la muerte. Esa es lo que estaba profetizado, eso era lo que estaba anunciado por parte del profeta Oseas. Y ese es Jesús quien cumple eso. Jesús ha dado muerte a la muerte. Y eso es precisamente la gran victoria. Si Jesús no hubiera muerto, no hubiera resucitado, ¿con qué nos quedamos? Si Jesús no resucita, ¿con qué nos quedamos? Mirad lo que dice Pablo en el versículo 32 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana no hay esperanza ninguna. No existe ningún tipo de esperanza. Si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe. ¿Qué hacemos aquí? Si Jesús no ha resucitado, comer y beber. Pero ¿y si Jesús ha resucitado? ¿Y si Jesús vive? ¿Y si Jesús está vivo a la diestra de Dios? Eso quiere decir que ha vencido, que tiene el poder para destruir a la muerte. Quiere decir que tiene el poder para realmente cumplir lo que había prometido. Si hay algo que caracteriza a Dios, a nuestro Señor, no es la muerte. ¿Qué es? Es la vida. Él es el autor de la vida, Él es el que tiene el poder para dar vida, Él es el que tiene poder para resucitar a los muertos. Y cuando Él resucitó a otros, lo que estaba también es simbolizando con esa resurrección su poder para transmitir vida al ser humano. Jesús dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6 dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. La vida es lo que caracteriza al Señor Jesús. Eso es precisamente lo que nosotros podemos disfrutar, porque la vida representa esperanza. La vida representa aquello que el corazón humano anhela.
Y eso es lo que muchos hoy en día no tienen a nuestro alrededor. Muchos a nuestro alrededor, la única esperanza que les queda es comer y beber. Es lo único. Hay mucha gente que vive así, para comer y beber. No tienen otra cosa, no tienen otra esperanza. Su vida consiste en comer y beber. ¿Tu vida en qué consiste? ¿En qué consiste tu vida? Espero que haya algo más que comer y beber. Que haya una esperanza, que haya una meta que tú persigues porque te la ha dado Él. Y haya una vida nueva, una esperanza viva, real, auténtica, que quieras vivir, que quieras experimentar. Porque comer y beber no sacia. Comer y beber te deja vacío, te deja seco. Solo seguir a Jesús da vida. Solo seguir a Jesús trae esperanza, trae gozo, trae ilusión. Solo seguirle a Él es lo único que vale la pena en esta vida. Y por eso muere y resucita Jesús, para decirte, hay un mensaje de esperanza, se llama Jesús, porque está vivo, porque Jesús ha venido a dar vida. Y eso es precisamente lo que está queriendo resaltar en las Escrituras. Marcos 12. Me gustaría que viéramos ese pequeño texto que hoy se ha mencionado ya en el tiempo de alabanza. Marcos 12, a partir del verso 26, el Señor hablando con los saduceos, es un grupo, es como los teólogos liberales de nuestros días, ¿no? No creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en la vida después de la muerte, había toda una serie de cosas que ellos no creían. Y le hacen una pregunta sobre la resurrección, si habrá en el futuro, en el cielo, habrá matrimonio. El Señor le dice, no, seréis como los ángeles, ¿no? Que ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, en el cielo, lo siento mucho, matrimonios. Nos conoceremos, evidentemente, pero nuestra relación estará satisfecha ya no por el matrimonio, sino por la presencia de Jesús. Él será el tesoro más grande que hay en el corazón, que ahora anhelamos tener, pero no llegamos. Cuando estemos en su presencia, Él saciará toda sed de nuestro corazón. Él será aquel que sacie nuestra vida por completo. Y podremos vivir para Él. Y en ese contexto, el Señor le va a decir lo siguiente, a partir del versículo 26, a los saduceos. Pero respecto a que Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Por qué le dice que es Dios de vivos? ¿Por qué le está diciendo eso? Bueno, está diciendo eso porque Abraham, Jacob, Isaac y Jacob estaban vivos por la resurrección. Ellos estaban en la presencia de Dios. Ellos estaban contando con la vida después de la muerte que Dios trae. Y recordad que estas palabras las pronunció en el momento de Moisés. Moisés, o sea, el último Jacob, hace más de 400 años que ha muerto. Y está diciendo Moisés, yo soy. No dice, yo era el Dios de Abraham. No, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob. No dice eso, dice yo soy. Lo cual está queriendo decir que ellos están al lado de Dios, vivos, por el poder de Dios. Y es Dios, Dios de vivos, no de muertos. Abraham, Isaac, Jacob no están muertos, están en la presencia de Dios. Y esa es la esperanza que trae. Hoy, ¿cuántos hay que tienen desesperación en sus vidas? Porque no saben qué pasará el día de mañana cuando tengan que enfrentar la muerte. ¿Cómo te enfrentas tú a esa situación? Mañana me puede dar a mí un ataque al corazón,
¿Cómo lo vives? ¿Cómo está? ¿Cómo piensas que vas a reaccionar ante esa situación? ¿Sabes? La resurrección trae esperanza de que la vida no se acaba aquí, de que la muerte es un paso a una vida mejor, en la presencia de Jesús, y que eso es real, que no es un cuento, no es un cuento chino, es cierto. Hay uno que inauguró eso, que se llama Jesús, porque murió y resucitó. Y se presentó, hubo tantas evidencias de que Él se manifestó a sus propios discípulos y a la sociedad. De hecho, los judíos tenían miedo de que los demás se enteraran e intentaron borrar esa realidad. Pero no pudieron. No pudieron. Eso transformó la vida de tantos. Y eso es lo que trae la resurrección al creyente. La resurrección es muy práctica, es un concepto teológico, doctrinal, bíblico, pero a la vez es un concepto muy práctico para la vida del creyente, porque Dios nos ha llamado a experimentar esa nueva vida. Y hay un texto que me gustaría que pudiéramos simplemente meditar brevemente, es Colosenses capítulo 3, donde precisamente se nos recuerda la realidad de la resurrección y cómo la resurrección tiene que producir en nuestras vidas toda una serie de efectos, de cambios, de transformación, de vida. Porque Dios es el Dios de la vida. Colosenses 3, versículo 1. Sí, pues, ¿habéis qué? Resucitado con Cristo. ¿Has resucitado con Cristo? ¿Tú has experimentado eso? Bueno, pues eso tiene que producir un efecto en tu vida. Eso tiene que marcar y llevarte a enfocar tu vida en vivir para Cristo. Tiene que ser así. Si tu enfoque es vivir para ti mismo, para tu propio yo, tenemos un problema. El auténtico deseo, propósito de Dios es que ahora nosotros, al ser resucitados, al experimentar la resurrección, el enfoque de nuestra vida sea para vivir para Jesús. Sea, como dice el texto, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué es eso? Buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es eso? Bueno, Pablo nos lo va a decir en los siguientes versículos y nos va a mostrar de manera más sencilla, más práctica, qué es eso. Porque a veces quizás nos podemos quedar ahí con la nebulosa, ¿no? ¿Qué es eso de poner las cosas en la mira, poner la mira en las cosas de arriba? Bueno, lo va a decir a continuación. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Es cierto. Yo vivía, tú vivías. Si has resucitado con Cristo, tú vivías en un pasado, como el resto, en las cosas de este mundo, buscando las cosas terrenas, en lugar de poner el foco en las cosas de arriba. Y el Señor nos dice, bueno, no, eso no es lo que hay que perseguir. Eso no es lo que tenemos que buscar en nuestras vidas, todas estas cosas que vienen ahí. Pero, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Nuestros corazones, luchamos contra la ira, luchamos contra los malos deseos, luchamos, porque si no luchamos algo falla. No digo que los venzas por completo, pero hay que ir venciendo y luchando a medida que van apareciendo, porque estamos en ese proceso. Las palabras de tu boca, ¿qué palabras salen por tu boca? ¿Son palabras deshonestas o son palabras que edifican? Porque las palabras cuentan también, ¿eh? Son importantes. Y la palabra nos enseña, Efesios también nos dice, cuidado con lo que sale de vuestra boca en el capítulo 4.
Y es parte de lo que tiene también que el Señor hacer. Pero ya no solo se queda en lo que tenemos que tener claro que no podemos buscar, que no podemos perseguir. Ahora va a decirnos lo que sí tenemos que perseguir. Y mirad lo que es tremendo lo que viene ahora a continuación, porque creo que es una de las maneras más hermosas de revelar la presencia del Espíritu Santo en una persona que dice que es creyente. Mirad lo que dice. Versículo 12, perdón. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, recordad que esto, lo que estamos hablando es poner la mira en las cosas de arriba. Es esto, ¿vale? Ahora es lo práctico. Está haciendo el concepto teológico doctrinal, lo está haciendo práctico. Esto es lo real. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Tienes que soportar a alguien? ¿Tienes que perdonar a alguien? Si alguno tuviere queja contra otro, ¿tienes queja contra otro? Eso es poner las miras en las cosas de arriba, en buscar vivir de esta manera, en buscar, en esforzarnos por buscar la vida que Dios ha traído, que quiere darnos, que Él mismo vivió. Y que Él está deseando que nosotros experimentamos y vivamos. Jesús viene ahora a transformarnos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estamos aquí en un proceso en el que Dios sigue tratando con nuestras vidas. Y Dios está queriendo... Es como el oro. ¿Sabéis cómo se purifica el oro, verdad que sí? ¿Cómo se purifica? A fuego fuerte, que hierva, que las impurezas broten hacia arriba y luego el joyero haga así, quite lo negro, lo que sobra, la escoria, para que se quede limpio el oro. Y Dios utiliza las situaciones en nuestras vidas y utiliza los conflictos. Y cuando sigue el texto diciendo, y de todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y dice, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sabéis cuál es el vínculo que une a todas esas características que ha estado diciendo Pablo desde el versículo 12 hasta el versículo 15 especialmente? Transformación de nuestras relaciones. La evidencia de la presencia del Espíritu Santo en una vida son relaciones transformadas por el poder del Espíritu Santo, de manera que esa persona está viviendo de acuerdo, conforme a los valores del reino, de acuerdo y conforme a la vida de Cristo. ¿Estamos buscando eso? ¿Estamos persiguiendo eso? ¿Estamos buscando las cosas de arriba en nuestras vidas? A veces es cierto que pasamos por ciertos desiertos, ¿no? Pero espero que el desierto no sea eterno, sea solo temporal. Y avancemos a la fe. Y tengamos claro que Dios quiere ayudarnos a vivir de esta manera. Porque vivir de esta manera es sobrenatural, ¿eh? Vivir de esta manera no es posible hacerla si no es por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es posible vivir de esta manera si no es a través de buscar la presencia de nuestro Dios día a día. Pero cuando la presencia de Dios es algo que buscamos, Dios nos da el poder para soportar, para perdonar, para ser el hombre y la mujer que Dios quiere en nuestras relaciones con aquellos que no están a nuestro alrededor. Porque Dios ha venido a transformar nuestras relaciones. Y es en la medida que nuestras relaciones están siendo transformadas, hermanos,
Eso es evidencia de la resurrección de Jesús en nuestras vidas. Porque Dios ha venido a dar vida, no muerte. La muerte lo representa el pecado. La vida de Jesús representa la resurrección. Y es a eso lo que hemos sido llamados. Pero no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Para poder vivir de esa manera. Y para poder darle gloria a nuestro Dios. Y el Señor nos llama y nos recuerda que es en Él, donde nuestras vidas son transformadas, nuestras relaciones son transformadas, nuestros matrimonios son transformados, nuestras relaciones padre e hijo son transformadas, nuestras relaciones como hermanos son transformadas, nuestras relaciones con nuestros enemigos. Escuchad esto. Nuestras relaciones con nuestros enemigos son transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y en lugar de dejarnos llevar por la venganza o por el resentimiento o por el odio o por cualquier otra cosa que Satanás quiere sembrar en nuestros corazones, somos movidos por lo que dice Jesús. Amad a ¿quiénes? ¿A quiénes? No lo decís fuerte, decidlo con voz fuerte. Amad a vuestros enemigos, dice Jesús. Eso es una señal de la presencia del Espíritu Santo. Un reflejo de la resurrección de Jesús en nuestras vidas. Esa es la vida a la que nos llama Jesús. Y eso es lo que realmente está persiguiendo el Señor en nuestras vidas. Así que una de las cosas que la resurrección, por las cuales la resurrección es importante, es porque la resurrección manifiesta la poderosa victoria de Jesús sobre la muerte. Sobre el pecado, podríamos decir, también. Y eso nosotros lo experimentamos en el día a día. En el día a día. Así que me gustaría animarte, busca la presencia del Señor en tu vida, para que Él fortalezca tu fe, tu vida, y te ayude a vivir de esa manera. De manera sobrenatural. Que es por el Espíritu Santo por el que nosotros podemos experimentar eso. Además, también, la resurrección garantiza la fidelidad de las promesas y enseñanzas de Jesús. Lo que quiero decir con eso es que la resurrección hace que realmente todas aquellas cosas que Jesús enseñó, todas aquellas promesas que Jesús nos dio, la resurrección garantiza que son fieles, que son verdaderas, que son veraces, que son auténticas. Pongo un ejemplo. Si Jesús no hubiera resucitado, tendríamos un problema muy serio. Todo lo que anunció y dijo, todo lo que prometió, ¿sabéis qué pasaría con eso? Que sería mentira. Si Jesús no hubiera resucitado, lo que se diría de él es que es un falso profeta, o que es un engañador, o que es un mentiroso. Eso es lo que se diría. Y eso es lo lógico, porque si dijo algo y no lo cumple, es un mentiroso. Pero Jesús no es mentiroso, es fiel y verdadero. Y Él todo lo que dijo, lo cumplió. Todas sus enseñanzas son sí y amén. Mateo 16, en el capítulo 16 de Mateo, el verso 21, Jesús está anunciando su muerte. Mirad lo que dice en el versículo 21. Dice el versículo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús lo anunció, y no es la única vez. Hay muchos momentos en los que Jesús dice eso. De hecho, Él utiliza la imagen de la destrucción del templo. ¿Os acordáis? Él dice también en Juan capítulo 2, si destruyerais este templo, yo en 3 días lo levantaré. Dice, este templo que se ha tardado 40 y tantos años, ¿tú lo vas a levantar en 3 días? Tú estás loco. Y el evangelista dice, no, es que estaba hablando de la resurrección. Y eso es lo que ocurre con la resurrección. ¿Qué es lo que ocurre?
que ratifica que las enseñanzas de Jesús son ciertas, que Él tiene el poder para hacer todo lo que ha dicho y todo lo que ha prometido. Esa es una de las cosas que tiene que fortalecer nuestra fe en Jesús. Jesús es fiel y verdadero a todo lo que ha dicho. Todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Tiene el poder para ello. Si prometió que iba a morir y a resucitar y lo hizo, ¿qué no hará? ¿Qué no hará? ¿Qué no cumplirá? Números 23, es un texto hermoso que me encanta y me recuerda precisamente y nos recuerda precisamente esta preciosa verdad. Capítulo de Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Absolutamente, Moisés está diciendo que Dios es fiel. Todo lo que dice lo va a hacer. Todo lo que promete lo ejecutará. Nuestro Dios es digno. Cantábamos hace un momento, ¿verdad? Es absolutamente digno de ser reconocido, de ser creído, de ser confiado. Todo lo que Él ha prometido, ha dicho. Y Jesús nos garantiza, la resurrección de Jesús garantiza que todas las promesas que quedan por cumplir se van a cumplir. Jesús ha dijo que no era un mero hombre, que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, hecho hombre. Y la resurrección lo que hace es confirmar eso. Jesús ha dicho que vendrá un día por segunda vez, ya no como siervo sufriente, sino como rey. Eso se cumplirá. Dios cumple su palabra. Y lo que dice, lo hace. Él va a cumplir todo lo que ha dicho. Un día nosotros, si el Señor viene, si no viene antes, moriremos. Pero resucitaremos. Con cuerpos nuevos, glorificados, naturaleza completamente transformada. Si Él viene mientras estamos aquí, seremos arrebatados y transformados y estaremos con Él para siempre. Eso lo va a cumplir, eso es cierto. Y ocurrirá, hermano. Ocurrirá. Él tiene poder para ayudarnos a vivir una vida sobrenatural. ¿Lo crees? Pues eso es lo que la resurrección nos recuerda y nos dice. En medio de nuestras dificultades, Él tiene el poder para ayudarnos a vivir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no escucho tantos amenes. Por la resurrección, Dios tiene el poder para ayudarnos a vivir en paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Lo crees? Amén. Espero que lo busques vivir en tu propia vida también. Experimentar, porque esa verdad no es solo para saberla aquí, porque es fácil saberlo aquí, ¿eh? Lo difícil es que llegue aquí, ¿eh? Pero el Señor lo que busca es que esté aquí también, en nuestro corazón, y que eso sea algo real, que podamos vivir, experimentar, que no solo sea algo, un eco que está ahí en nuestras mentes, no, sea una realidad. Jesús ha dicho que nos va a dar gozo en medio de la prueba. Santiago habla de eso. Tened por sumo gozo cuando os halléis en... Eso será para algunos. Sí, será para algunos. Que han conocido a Jesús de verdad. Y que han experimentado la resurrección con Jesús. ¿Tú eres de esos? Pues Dios te llama a vivir esto. Lo que dice Santiago. Y no me digas que es para algunos. Si tú eres hijo de Dios, Dios te llama a vivirlo a ti. No es para algunos. Es para todo el que cree de verdad. Y busca al Señor de corazón. Pero lo que dice Dios es fiel y verdadero. Todo lo que Dios dice en su palabra es sí y amén. Y para ti y para mí. No solo para mí. Para ti también. Dios nos ha llamado a vivir en victoria sobre el pecado.
E incluso hay situaciones difíciles que nos están tentando. Incluso sobre esas situaciones Dios nos dice que tenemos el poder para vencer y no ser dominados por el pecado. Romanos 6. Lee ese capítulo en esta mañana si quieres. O en esta tarde, medita sobre él. Y lo que va a hablar es que la resurrección de Jesús nos da el poder para vencer y vivir la vida nueva. En Jesús encontramos el poder para vivir. Su resurrección nos permite vivir de una manera sobrenatural, confiando en Él. Y hay un texto que me gustaría terminar, un texto, este punto, todavía me queda un poquito. Pero hay un texto que me gustaría concluir este punto, que es Proverbios 3. Este texto yo creo que es uno de esos textos que tenemos que meditar constantemente en nuestras vidas. Capítulo 3, versículo a partir del verso 5. Decía que la resurrección garantiza que todas las enseñanzas, promesas de Jesús son fieles y verdaderas, se van a cumplir. Eso es lo que dice este texto. Y nos insiste y nos sigue recalcando la idea. Fíate de Jehová. ¿Cómo? De todo tu corazón. Fíate. Pero ten cuidado contigo mismo. Fíate de Jehová, pero no te fíes de tu corazón. Ten cuidado con tu corazón. Porque Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jehová. Y aquí dice más o menos lo mismo el Salomón. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te fíes de ti tanto. Fíate de Jehová. Fíate del Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Seguir la voluntad de Dios para nuestras vidas es la mejor medicina que necesitamos. No solo para nuestras vidas, para aquellos que están a nuestro alrededor también. Van a experimentar ese bien y ese gozo. Fíate de Jehová. La resurrección nos lleva a recordar que podemos fiarnos de Jesús, de todo lo que prometió, de todo lo que enseñó, de todo lo que dijo. Porque si tuvo poder para resucitar, ¿qué no va a poder hacer Jesús en ti y en mí? ¿Qué no va a poder hacer? ¿Hay algo? Jesús nos recuerda que su resurrección tiene poder para vencer la muerte. La resurrección de Jesús nos recuerda que garantiza que su palabra es veraz, es fiel, que sí y amén. Pero también la resurrección, y es otro aspecto que me gustaría con el que terminar, la resurrección nos impulsa a cumplir la misión que Jesús nos dejó a su iglesia en medio de este mundo perdido. La resurrección tiene un propósito. Bueno, tiene muchos propósitos. Uno de ellos es este: impulsar a la iglesia a anunciar a Cristo al mundo perdido que necesita esperanza y que necesita a Cristo. Y esa es nuestra misión. Hay un texto que encontramos en las Escrituras. En Mateo 5, el Señor nos llama, versículo 13 hasta el verso 16. ¿Alguien se acuerda qué es lo que dice ahí ese texto? ¿A qué nos llama Jesús? A ser luz y sal, o sal y luz. A ser testigos. Y hay un pequeño pasaje, que es el que me gustaría que leyéramos, que está en Hechos, en el capítulo 1, que creo que es tremendamente relevante para nuestras vidas. Porque ¿sabéis qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado? Que anunciar a Cristo, que anunciar el mensaje del Evangelio, que hablar a otros de la salvación sería un absurdo. No tendría sentido ninguno. Si Jesús no ha resucitado, comamos y bebamos. No hay otro sentido. Pero por el hecho de que Jesús ha resucitado, el hablar a otros de Cristo tiene todo el sentido, tiene todo el propósito, toda la esperanza. Es absolutamente urgente.
que hablemos a otros de Cristo. Porque necesitan a Cristo, porque es Cristo el que puede darles vida, es Cristo el que puede transformar sus vidas, traer esperanza, traer gozo, resolver tantas heridas que hay en sus vidas, relaciones rotas, sanarlas y limpiarlas para su gloria. Eso es lo que este mundo necesita. Y este mundo necesita una iglesia que responda al llamado que Jesús en sus últimas palabras dejó a la iglesia, a sus discípulos. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos? Justo en el momento en el que va a ascender al cielo. Hechos, capítulo 1, versículo 8, especialmente. Y el Jesús resucitado, glorificado, va a ascender. Y son sus últimas palabras. Cuando hay alguien que va a decir sus últimas palabras, lo que trata es de resumir en esas últimas palabras algo central, prioritario, algo muy importante, quiere dejar un mensaje relevante para aquellos que le están escuchando. Eso es lo que va a hacer Jesús con sus discípulos. Y les va a decir esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios nos llama a ser testigos, porque resucitó. Porque Jesús está a la diestra de Dios Padre intercediendo por su pueblo, dice Romanos 8:34. Ese es el Jesús que llama a sus discípulos y les dice: ¿habéis visto? Estoy aquí vivo, glorificado, he cumplido mi palabra, ha ocurrido lo que había anunciado. He dado vida, he traído la vida, he derrotado a la muerte. Y la muerte no podía retenerme, porque soy la vida. Y ahora les envía y les dice: sed testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión también. Como iglesia tenemos esa misión. Como creyentes tenemos esa misión. Cada uno de nosotros somos misioneros allí donde estamos. En el lugar de trabajo, en nuestros vecindarios, en medio de nuestras familias. Somos misioneros. Eres un misionero, hermano, de Jesús. Para anunciar a otros que hay un Dios vivo, hay un Dios real, que quiere ayudar, que quiere traer vida, esperanza, que quiere salvar. Esa es nuestra misión hoy. Y esa es lo que el Señor nos está llamando. Y Jesús nos dice que seamos testigos en Jerusalén. ¿Dónde está nuestra Jerusalén? ¿Dónde está nuestra Jerusalén, hermanas? Jerez. En nuestra Jerusalén, ¿verdad que sí? Ese es el llamado que tenemos, y tenemos llamado de anunciar a Cristo a esta ciudad, cada uno en el ambiente en el que nos encontramos. ¿Cuántos hay en tu trabajo que no han escuchado del Señor todavía? En tu clase, ¿cuántos hay que no han escuchado todavía de Jesús? De tu familia, ¿con quiénes todavía no has podido tener una conversación acerca de Jesús? Con tus vecinos, amistades. Tenemos un llamado, porque Jesús resucitó, a hablarles de un Dios vivo, de un Dios real, que ha venido a transformar vidas, que ha venido a sanar matrimonios, relación, padres-hijos, hermanos, que ha venido a sanar corazones que tienen enemigos. Ese es Jesús, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que anunciar. Hay un Dios que está queriendo darse a conocer, un Dios que quiere transformar vidas, y nosotros somos esos instrumentos para hablarles a otros de que hay un Dios vivo. Tú eres ese instrumento, yo soy ese instrumento, y tenemos un llamado. Jesús nos llama a hablar a otros de Jesús. El mundo que nos rodea está en necesidad, absoluta necesidad. Y la gente que nos rodea no necesita más dinero, no necesita, su mayor necesidad no es más dinero, su mayor necesidad no es más formación, su mayor necesidad no son más relaciones, su mayor necesidad es Cristo. Porque si no tienen a Cristo, tú ya sabes cuál es el futuro que espera. Y el mundo que nos rodea necesita a Cristo. Y ¿sabéis cómo podemos
ayudar a que el mundo que nos rodea entienda que Cristo es real? ¿Sabéis una manera tremenda? Muy práctica. En lo que decía en el punto 1. Relaciones transformadas por el Espíritu Santo. Alguien decía algo, no sé si conocéis a Francis Schaeffer, él fue un teólogo evangélico de los años 60, lo que podáis leer de él es buenísimo, es un hombre bíblico tremendamente, además tiene libros tremendos. Él dice una cosa que me parece tremenda, muy, muy certera. Dice, las relaciones entre nosotros son el criterio que el mundo usa para juzgar, para decidir si nuestro mensaje es verdadero. ¿Habéis entendido lo que dice la cita? Que son nuestras relaciones. Si nuestras relaciones son conforme a la voluntad de Dios, si nuestras, no que sean nuestras relaciones perfectas, pero que sí sabemos reconducir nuestras relaciones en la voluntad de Dios. Sabemos rectificar, sabemos buscar la voluntad de Dios, sabemos perdonar, sabemos soportarnos, sabemos ayudarnos, bendecirnos, incluso amar hasta el enemigo. Si eso lo ven los demás, nuestro mensaje tiene una autoridad y un poder increíble. Y nuestras vidas tienen que estar respaldadas precisamente por esas relaciones transformadas. No perfectas, pero sí que sabemos sanarlas, curarlas. Sí que sabemos buscar la manera de restaurar aquello que está dañado. Cuando eso ocurre, ¿sabes qué pasa? Que lo que tú hablas, que lo que tú compartes, tiene sentido, tiene fundamento, como dice algún cocinero conocido, ¿verdad? Y eso es lo que estaba diciendo este hombre. Cuando nosotros reflejamos la nueva vida en Cristo, en nuestras relaciones, estamos siendo instrumento a otros para que realmente entiendan que Cristo es un Dios vivo. Si no, nuestras relaciones no están siendo transformadas, otros pueden entender que nuestro Cristo está muerto. Pero si nuestras relaciones están siendo moldeadas, nuestras vidas están siendo moldeadas, eso significa que hay un Dios vivo en nosotros. Y eso es parte de lo que refleja lo que el creyente estamos llamados a reflejar. Una pregunta. ¿Hay algo que el Señor tiene que transformar en tus relaciones? ¿Hay algo que el Señor quiere cambiar de tus relaciones dañadas? Dios ha dicho que Él tiene el poder para ayudarte a derrotar la muerte y darte la vida. También en tus relaciones. También en tus relaciones. Y ser así luz, una luz más clara, más evidente al mundo que nos rodea. Dios nos llama, tenemos una misión. Y Jesús, me gustaría terminar solo con esto. Jesús llama a sus discípulos a ser testigos, no solo en Jerusalén, dice también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una pregunta. ¿Cómo vamos a llegar nosotros hasta lo último de la tierra? ¿Alguna idea? Porque la misión es para nosotros o es solo para otros. Para nosotros también. ¿Y cómo vamos a llegar hasta lo último de la tierra? ¿Por internet? Os propongo una cosa. Enviando misioneros. Apoyando misioneros que estén ya trabajando en la obra del Señor en otros países y estén anunciando a Cristo. Tenemos el llamado
de poder hacer y colaborar en la extensión del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Nuestra visión como iglesia tiene que tener eso en cuenta y tener eso en mente. No solo podemos quedarnos con nuestra Jerusalén. Tenemos que tener la visión de alcanzar también lo último de la tierra. Quizás, espero que algún día salgan jóvenes de aquí, o no tan jóvenes, que quieran ir a otros países, cruzar nuestras fronteras, anunciar a Cristo. Mientras llega o no llega, podemos apoyar a otros hermanos que están allí, que vienen de otros sitios, de otros lados, y se han ido a otros lugares a predicar a Cristo. De esa manera estamos colaborando y llegando hasta lo último de la tierra. Y esa es parte de la visión que me gustaría que también como iglesia fuéramos desarrollando, porque la resurrección de Jesús nos tiene que impulsar a entender claramente que tenemos una misión que cumplir, que es anunciar a Cristo a un mundo que está perdido. Este mundo necesita a Cristo y tenemos que recordarlo. Y la resurrección es ese instrumento tremendo que nos recuerda, hermanos, que Jesús resucitó para manifestar la poderosa victoria de Jesús ante la muerte. La resurrección de Jesús garantiza que todo lo que Él dijo y prometió es fiel y verdadero. La resurrección tiene que impulsarnos a cumplir la misión que hemos recibido como creyentes, como iglesia, es anunciar a Cristo al mundo que está perdido. Y la resurrección tiene efectos prácticos para nuestras vidas. Muchas veces la teología parece como si es algo aquí, etéreo, teórico. No. Tiene muchas aplicaciones a nuestras vidas diarias. Y si la teología y la Biblia no nos hace práctica la vida cristiana, algo falla. Tenemos que hacerlo. Eso no se puede quedar aquí. Hay que bajarlo a los pies, a la realidad cotidiana de la vida. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y eso es lo que la palabra y Dios quieren conseguir en nuestras vidas. Ayudarnos a seguir siendo transformados para la gloria de Dios. ¿Amén? Y la resurrección ha venido a recordarnos que Jesús quiere seguir transformándonos. Que no hemos llegado a la meta, como nos decía a Pedro en el retiro. Hay mucho más que Dios tiene para nuestras vidas. Hay mucho más. Y tenemos que aspirar a ese mucho más, día a día en nuestras vidas, para su gloria, pero también para nuestro bien. Porque la voluntad de Dios es nuestro bien, es nuestro gozo, es nuestra paz, es nuestra alegría. Y otros van a ser también influidos y transformados y afectados para su gloria. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Nos da la victoria. No hemos sido derrotados, no estamos derrotados. La palabra no dice que somos más que derrotados. Somos más que vencedores en Jesús. Pues eso es lo que está diciendo este texto de 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Amén. Cristo vive.